Hola a todos y a todas. Hoy en The Truth Band Theory tengo una pregunta para vosotros. ¿Sabéis que el agua no siempre hierve a 100 grados centígrados? Vamos a comprobar esto con un sencillo experimento que podéis realizar vosotros mismos después de ver este vídeo. Y también lo comprobaremos a través de las matemáticas. ¡Empezamos! Para hacer este experimento necesitamos varias localizaciones situadas, a ser posible, en distintas alturas, y también vamos a necesitar un cazo o cazuela de cocina normal, como este que tenemos por aquí. Necesitaremos agua, mejor si es agua destilada, para que los minerales que hay en el agua no nos influyan en el resultado del experimento. Pero si no tenéis agua destilada, no pasa nada, agua normal. Y también vamos a necesitar un termómetro de cocina. No nos vale el típico termómetro que utilizamos, por ejemplo, para ver si tenemos fiebre. Nos hace falta un termómetro que por lo menos mida hasta 100 grados centígrados, más que nada para no romperlo. Entonces, un termómetro de cocina, o también podríamos utilizar un termómetro de estos que podemos encontrar en algún laboratorio. Pues bien, vamos al grano. La temperatura a la que hierve un líquido, la temperatura de ebullición, como por ejemplo la de este agua, va a depender de la presión a la que esté sometido este líquido. Normalmente va a ser la presión atmosférica. A menor presión atmosférica, menor temperatura de ebullición. Y la presión atmosférica varía en función de la altura a la que nos encontremos. Por ejemplo, a nivel del mar, la presión es de 1 atmósfera, pero a medida que subimos en altura, la presión va a ir disminuyendo. En el Monte Everest es de 0,31 atmósferas. Ahora lo que voy a hacer es poner agua a hervir en distintas localizaciones y voy a medir la temperatura de ebullición del agua. Y después vamos a comprobar esto a través de las matemáticas, a ver si obtenemos el mismo resultado. Estamos a unos 390 metros sobre el nivel del mar y ya tengo aquí preparado el cazo con el agua. Vamos a ponerlo a hervir a ver qué pasa. A una temperatura de 390 metros sobre el nivel del mar, como veis, obtenemos que la temperatura de ebullición del agua es de 98,6 grados centígrados. Aquí vienen mis amigas las matemáticas. Os voy a enseñar una ecuación que parece un poco engorrosa, pero no os asustéis, quiero que os quedéis con el resultado. Vamos a ver si se corresponde o no se corresponde con el experimento que acabamos de hacer. Para comprobar la temperatura de ebullición, en función de la altura, vamos a utilizar esta ecuación, donde P1 es la presión atmosférica a nivel del mar, es decir, una atmósfera. P2 es la presión atmosférica en el lugar donde vayamos a calcular la temperatura de ebullición. Delta H es la entalpía de vaporización del líquido, en este caso agua. La entalpía de vaporización es la cantidad de energía requerida para cambiar la fase de fase líquida a fase gaseosa. R es la constante universal de los gases ideales. T1 es la temperatura de ebullición en la presión atmosférica de 1 a nivel del mar. T2 va a ser nuestra temperatura de ebullición a calcular. Despejamos, por lo tanto, T2. Si nos encontramos, por ejemplo, a una altura de 390 metros sobre el nivel del mar, como en el experimento que acabamos de realizar, vamos a sustituir los datos en nuestra ecuación. El valor de la constante universal de los gases, la temperatura de ebullición del agua a nivel del mar, 100 grados centígrados, o lo que es lo mismo, 373 Kelvin. La presión atmosférica a nivel del mar, la presión atmosférica a una altura de 390 metros sobre el nivel del mar, y la entalpía de vaporización del agua, que la vamos a expresar en calorías partido mol. Sustituimos en la ecuación estos valores y obtenemos que la temperatura de ebullición del agua a una altura de 390 metros sobre el nivel del mar es de 371,8 Kelvin, o lo que es lo mismo, 98,68 grados centígrados. Como veis, lo mismo que habíamos obtenido a través del experimento. Ahora vamos a desplazarnos a una altura de 1080 metros sobre el nivel del mar. Hola a todos y a todas, hoy estamos en el Observatorio Astronómico de Cantabria. Estoy teniendo un déjà vu.
Bueno, pues estamos ya aquí en la cocina del Observatorio Astronómico de Cantabria y tenemos aquí preparada ya la cazuela con agua. Tengo también el termómetro de cocina, así que vamos a poner el agua a hervir y a ver qué sale. Mediante este experimento obtenemos una temperatura de ebullición del agua de unos 96,3 grados centígrados. Ahora vamos a probar a hacer el mismo cálculo en la altura a la que se encuentra el Observatorio de Cantabria, 1080 metros sobre el nivel del mar. Aquí la presión es de 0,88 atmósferas. Sustituimos de nuevo los datos en nuestra ecuación, cambiando la presión a esta altura. Y obtenemos que la temperatura de ebullición del agua aquí es de 369,5 Kelvin, o lo que es lo mismo, 96,3 grados centígrados, lo mismo que habíamos obtenido mediante el experimento en el Observatorio de Cantabria. Ahora nos volvemos a desplazar, pero esta vez un poco más alto. Vamos a ir al Observatorio Astronómico del Teide. El Observatorio del Teide, también conocido como Observatorio de Izaña, se encuentra en la isla de Tenerife, en Canarias, y está situado a unos 2.390 metros sobre el nivel del mar. Vamos a poner agua a hervir aquí, a casi 2.400 metros sobre el nivel del mar. Mediante este experimento nos sale que la temperatura de ebullición del agua es de 91,9 grados centígrados. Aquí la presión es de 0,75 atmósferas, de modo que vamos a sustituir de nuevo los datos en nuestra ecuación, cambiando la presión a esta altura, y obtenemos que la temperatura de ebullición del agua aquí es de 91,9 grados centígrados, lo mismo que habíamos obtenido con el experimento. No podemos hacer este experimento en la cima del Monte Everest, ojalá. Pero si pudiéramos medir la temperatura a la que hierve allí el agua a unos 8.850 metros sobre el nivel del mar, obtendríamos una temperatura de 70 grados centígrados. Espero que os haya gustado el experimento. Dejadme en los comentarios si habéis tenido ocasión de hacerlo. Y esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartirlo y suscribiros al canal si es la primera vez que pasáis por aquí. Y sobre todo si os gusta la ciencia, la astronomía y otras fricadas del espacio. Nos vemos como siempre en las redes sociales y en el siguiente vídeo.